No te interfieras o mi esposa enfrentará consecuencias. Recibí ese mensaje un martes por la mañana y se quedó en mi mano como un objeto frío. Después venía otra línea, seca, práctica. Voy a dejar de ayudarte económicamente porque ella se siente incómoda. Lo leí varias veces, como si repitiendo las palabras pudiera devolverlas a su sitio, a algún lugar donde tuvieran sentido. No funcionó. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. La taza de café que acababa de preparar se enfrió antes de que pudiera llevarla a los labios. Barrí una esquina del suelo sin mirar, dejando que el movimiento mecánico anestesiara la primera oleada de vergüenza. No lloré de inmediato. Primero sentí un calor rojo en la cara, la mezcla de incredulidad y humillación que viene cuando alguien te pide que no seas quien siempre fuiste sin siquiera mirarte a los ojos. Me repetí a mí misma que debía esperar, que no respondiera en caliente. Ese era el ritual que había aprendido: contener, medir, no romper el hilo que sostenía a la familia. Al abrir la libreta donde llevaba los apuntes de los gastos y pequeñas ayudas, las notas parecieron acusarme. Allí estaban los nombres, las fechas, las cantidades anotadas en tinta azul. La compra del colchón cuando la esposa de mi hijo todavía dormía en su casa, el dinero para la matrícula de un curso que prometía mejorar su empleo, la reparación de la caldera, las llamadas que terminaban con un «gracias, mamá», que sonaba más por costumbre que por la sorpresa del alivio. Me di cuenta de que, durante años, había convertido mi generosidad en una rutina invisible. Pagos y gestos que acomodaban, sin decirlo, expectativas ajenas. No siempre había sido así. Hubo noches en que me quedé en vela con fiebre junto a su cama cuando era chico, tardes en que amamanté y acomodé sueños pequeños. Pero esas entregas, hechas desde el amor y la urgencia, con el tiempo se transformaron en algo que otros dieron por sentado. No respondí, no llamé. Limpié la mesa, doblé un paño y regué las plantas del balcón como si cada gota fuera una pequeña restitución hacia mí misma. El silencio que dejé no fue un arma. Fue un espacio que abrí para observar. Quería ver con claridad qué pasaba cuando dejaba de anticipar necesidades. Quería saber si lo que había dado era valor añadido a la vida de mi hijo y su esposa, o si se había convertido en aquello que los empujaba a prescindir de su propia responsabilidad. Las llamadas se hicieron más esporádicas. Su voz, cuando contestaba, estaba acotada. Saludos cortos, respuestas que no tocaban el alma. Se instalaron excusas pequeñas, trabajo, horarios, mañana. Las visitas, que antes eran la costumbre del domingo, se volvieron encuentros planificados con aire de formalidad. Vi, a través de la ventana de mi cocina, cómo ellos se movían en su casa con la naturalidad de quienes comparten un territorio conquistado. La primera vez que los vi juntos, tomados de la mano y riéndose por algo diminuto, sentí como si me quitaran la silla de mi propia vida. Me sorprendió sentir un nudo que no era solo por el dinero, era por el lugar que me habían desplazado sin ceremonia. Recuerdo la sensación de tener que pedir permiso para ser madre. Era absurdo, lo sé, pero ahí estaba esa vergüenza vergonzosa, la idea de que mi presencia fuera una molestia. ¿Cuándo el amor había pasado de ser bienvenido a ser incómodo? Empecé a revisar recuerdos como quien hojea fotos en busca de una prueba. Vi pañales, primeras comidas, noches de fiebre. Vi la libreta del colegio llena de pegatinas y mis manos manchadas de compota. La memoria no era un juicio, era un mapa que me mostraba el terreno que había caminado. Y al mirarlo, algo en mí cambió de perspectiva. Entendí que había confinado mi valor a la utilidad que estaba dispuesta a ofrecer. No fue un golpe de orgullo, fue una toma de conciencia lenta y dolorosa. No puedo sostener lo que corresponde a otros, menos a costa de mi dignidad. Empecé a practicar el silencio como respuesta, no por orgullo, sino para dejar que la realidad se mostrara sin mis intervenciones. Si mis ayudas eran necesarias, estarían acompañadas de un diálogo. Si no lo eran, su ausencia hablaría por sí misma. Permití que el teléfono vibrara y se quedara sin ser atendido.
No llamé para preguntar por la carrera, por la visa, por el arreglo de la caldera. Dejé que la distancia hiciera su trabajo. En esos días, el hogar tomó otro ritmo. Cerrar la libreta con una mano más lenta fue un gesto ritual. Ya no anotaría ayuda por inercia. Cociné para mí sin pensar en dejar una porción para alguien que no había pedido permiso. Sonreí a la vecina que llegó a pedir prestado un cuchillo, y por primera vez no ofrecí más de lo que podía dar sin resentimiento. Me permití leer a la hora que me viniera en gana, regar las plantas a mediodía, sentarme en la silla del balcón a mirar cómo el sol plasmaba sombras caprichosas sobre la alfombra. Fueron pequeñas devoluciones, acciones que sumadas fueron rearmando una noción de casa que no dependía de la aprobación externa. Hubo noches en que me costó dormir. Volví a repasar mentalmente cada gesto de los últimos años con una severidad que no me pertenecía. Me pregunté si había educado la dependencia por miedo, por necesidad, por un modelo aprendido. Pero evitar convertirme en juez también fue una elección. Preferí reconocer mi parte y seguir adelante sin buscar culpables absolutos. La vida familiar no es un campo de batalla donde declarar vencedores. Es un tejido que a veces se desgasta y reclama costuras nuevas. Yo comenzaba a coser desde otra perspectiva, la de alguien que quería sostenerse sin perder su espalda. Los primeros días fueron de rígida espera. Esperaba un mensaje, una explicación, una disculpa. Nada llegó. El pulso de la casa era la misma rutina, y mi presencia se sentía extraña, como si fuera un mueble que ya no encajaba. Empecé a imaginar conversaciones que no sucedieron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No recuerdas las noches que pasé contigo? Pero entender llegó más como una claridad que como una respuesta. Comprendí que mi hijo no había buscado herirme con intención maligna. Quizá había buscado proteger un nuevo espacio y lo hizo con torpeza. Quizá hubo comodidad en aceptar que alguien resolvería las cosas por ellos. Sea como fuera, era indefinido. Y eso me permitió no inventar acusaciones y, en cambio, mirar hacia adentro. La decisión práctica de establecer límites fue paulatina, hecha de detalles. Una cuenta que dejé de pagar sin avisar, un arreglo que delegué a quienes correspondía hacerlo, la costumbre de no intervenir en las discusiones ajenas. No anuncié un castigo ni planeé un golpe teatral. Actué con coherencia. Cuando me ofrecieron ayuda con algo que no debía asumir, me detuve y pregunté, ¿lo necesitas y lo pediste o lo hago por hábito? A veces la respuesta era que sí, era pedido, otras que nadie había hablado. Fueron diálogos mínimos, necesarios para reposicionar mi lugar. Al principio, el silencio me dolía como un cuchillo sordo. Había instantes en que me sentía sola en una habitación llena de recuerdos. Otras veces, ese mismo silencio me ofrecía una acústica distinta. Pude escuchar mi respiración, notar que las manos que antes se apresuraban a servir también necesitaban ser atendidas. Volví a hacer cosas por puro placer. Sequé las tazas despacio, dejé una olla al fuego porque me apetecía el aroma. Compré una planta nueva que ahora ocupa un rincón junto al balcón. Esas pequeñas decisiones me enseñaron que la vida se sostiene de detalles que no siempre tienen que ver con los demás. Llegó el día en que los vi pasar por la calle, juntos, desde el balcón de mi casa. Hablaban en voz baja, caminaban con la seguridad de quienes comparten proyectos. Sentí la punzada habitual. Esta vez fue distinta. No busqué disimular el dolor ni fingir que no importaba. Me permití sentirlo y, al mismo tiempo, me sorprendió una corriente de calma que no había imaginado. Vi su felicidad sin que me faltara el aire. Fue como si, al soltar la necesidad de ocupar un lugar a toda costa, hubiera liberado una parte de mí que ya no exigía reconocimiento. No era indiferencia, era aceptación. Comprendí que el amor que yo sentía por ellos no exigía la restitución de un rol. Podía amar sin estar en el centro de su vida cotidiana. Ese momento fue el punto de inflexión. La paz llegó cuando dejé de explicarme. No porque la explicación no fuera válida, sino porque ya no dependía de que otros la reconocieran para sentirme entera. Dejé de pedir justicia externa. Mi paz no requería una reparación pública.
Me di permiso para vivir mi día a día sin que la sombra del rechazo decidiera mi ánimo. Comencé a recibir amigos en casa, a invitar sin esperar a nadie más. Las conversaciones volvieron a ser ligeras, sin la carga de necesitar aprobación. No confundí la decisión de poner límites con un acto de castigo. No deseé que les fuera mal ni que sintieran el frío que yo había sentido. Simplemente reconocí que cuidar de mí implicaba no asumir obligaciones que dañaban mi dignidad. Poner límites fue un acto de fidelidad a mí misma, no una venganza. Mi hijo y su esposa vivieron las consecuencias de su elección. Una relación más distante, menos dependencia económica, menos injerencia. En mi vida, esas mismas consecuencias trajeron una nueva claridad. La posibilidad de reconstruirme fuera del rol de encargada permanente. Con el tiempo, la casa empezó a sonar diferente. La radio sonaba en la mañana con otra canción. La cocina olía a guisos que preparaba por gusto y no por obligación. Encontré espacios para llamadas que no fuesen para resolver problemas ajenos, para tardes de lectura, para ordenar fotos antiguas sin sentir que estaba fijando una prueba. Regresé a pequeñas rutinas que me devolvían placer. Hacer pan los domingos, sacudir el polvo con música, volver a hablar con amigas que no llamaba por cansancio. No diré que fue fácil. Hubo días de soledad, de pregunta, de nostalgia, pero también hubo noches de sueño tranquilo, de despertarme sin la sensación de tener que correr al servicio de otro. Esa tranquilidad fue la victoria que no buscaba humillar a nadie, sino reencontrarme con mi propio valor. La paz no fue obtención de justicia externa, fue un acuerdo silencioso conmigo misma. Merezco respeto, merezco límites, merezco disfrutar mi hogar sin sentir que debo pedir permiso para existir allí. Si algo aprendí en este proceso es que soltar con amor no es abandonar. Es entender que el amor también vive cuando aceptamos que otros deben caminar su propio trecho, con sus errores y aciertos. A veces el gesto más amoroso es retirarse del teatro de la sobreprotección y permitir que el otro enfrente las consecuencias de sus decisiones. Eso no garantiza reconciliaciones románticamente perfectas ni finales de película. Garantiza autenticidad, y si hay un reencuentro, será con palabras sinceras y roles claros. Hoy, cuando recuerdo aquel mensaje que me hizo retroceder un paso, no lo leo como una herida que me define, sino como el detonante necesario para repensar mi vida. No te interfieras, o mi esposa enfrentará consecuencias. Esa advertencia me sacudió, sí, pero también me sirvió de espejo para ver hasta dónde había dado sin poner límites. Aprendí a distinguir entre generosidad y obligación asumida por hábito. Aprendí a escuchar el silencio y a usarlo como brújula. Aprendí que la dignidad no se negocia por miedo a perder el cariño de otros. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez sentiste que tu amor fue recibido como una molestia, o que te pidieron que desaparecieras por ser quien eres, quédate conmigo en este canal. Aquí compartimos relatos reales sobre límites, maternidad y la búsqueda de dignidad en el hogar. Suscríbete y acompáñame en la conversación. Hay valor en escucharnos. Para cerrar, quiero dejar una imagen que me salvó. Abrir la puerta de casa después de una caminata, tomar la llave con las manos abrigadas, empujar y sentir que ese espacio es mío tanto como lo fue siempre. Entrar, dejar la bolsa en la mesa, regar la planta nueva y por un instante escuchar la música a un volumen que me gusta. Pensar, mi paz no fue una victoria sobre nadie, fue un acuerdo silencioso conmigo. Si te identificaste, escribe una palabra en los comentarios, por ejemplo, límite, y únete a esta comunidad que aprende a soltar con amor.